Gloria al Señor. Muchas gracias por apoyarnos esta noche. En la mañana prediqué sobre la fe y quiero predicar sobre el Espíritu esta noche. Jesús y el Espíritu. Amén. Cada uno de nosotros, cada persona es espiritual. Espiritual. Cada uno de nosotros somos espíritu. Un espíritu que va a vivir por siempre, por eternidad. ¿Están conmigo esta noche? Entonces, personas, si creen en Dios o no creen en Dios, son espirituales. Y por eso buscan cosas espirituales en su vida. Pero en este momento, en este tiempo que estamos viviendo, hay muchos que están rechazando Dios. No creen en el Dios del Biblia, no creen en un Dios, pero sí creen que hay algo espiritual, Y muchos están rechazando el cristianismo porque se ve el cristianismo que es algo sin fuerza. Personas están buscando algo real, algo con poder. Y hay también muchos cristianos que creen en Dios, creen en el Espíritu de Dios, pero cuando los tiempos duros vienen a su casa, a su puerta, cuando tienen una crisis, no tienen ese ánimo, no tienen ese poder que están buscando y sienten muchas veces solos en esos momentos. Y es porque están buscando religión y no están buscando las cosas verdaderas de Dios. Porque la religión nunca va a cumplir, nunca va a darnos las cosas que nosotros estamos buscando. Las cosas que estamos buscando es el poder del Espíritu. El poder del Espíritu. Y nosotros somos muy bendecidos. Porque estamos viviendo en un tiempo que el Espíritu de Dios, si nosotros creemos en Dios, el Espíritu de Dios vive en nosotros. Es muy diferente del tiempo del Antiguo Testamento antes que Jesucristo vino a este mundo y también en el tiempo que Jesucristo estaba en esta tierra. Jesucristo necesitaba regresar al cielo para que Él pudo mandar el Espíritu, porque Jesucristo no pudo ser en todo lugar en el mismo tiempo, pero el Espíritu de Dios sí puede estar en todo lugar en el mismo tiempo. ¿Están conmigo? Entonces nosotros somos bendecidos porque nunca estamos solos. Siempre tenemos el Espíritu de Dios con nosotros. Vamos a empezar con Juan 15-17. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo pediré al Padre y les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. A quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Padre Dios, te damos gracias, Señor, esta noche, Señor. Te pido, Señor, tu bendición, tu gracia, tu misericordia, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Señor, que nos da entendimiento, Señor, sabiduría esta noche, Señor, a conocer tu poder, Señor, conocer tu palabra, Señor, y conocer, Señor, que nunca estamos solos si tenemos el Espíritu de Dios adentro de nosotros, Señor. Tú siempre estás con nosotros, Señor. Te pido, Señor, tu gracia, tu misericordia, el poder del Espíritu Santo para predicar tu palabra con gracia y con poder. En el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén.
Amén. Gloria al Señor. Cuando leemos el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento es algo diferente, no que el Espíritu es diferente, es que no tenemos el mismo relación con el Espíritu, o ellos no tenían el mismo relación. El Espíritu de Dios, antes que Jesucristo antes que Jesucristo se resucitó y regresó al cielo, al ser el diestra de su Padre, nosotros, o el Espíritu de Dios, solo podía estar en un lugar, en un tiempo. Y podemos ver esto, que el Espíritu de Dios no vivió adentro de personas, pero a ciertas personas el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Vine sobre ellos. Vamos a ver unas personas en el Antiguo Testamento. El primero era Saúl. Primero de Samuel 10:6. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti. Mira, no adentro de ti, no con ti, pero sobre ti con poder. Y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Primero de Samuel 9 a 11. Cuando Saúl dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón. Y ese mismo día se cumplieron todas esas señales. En efecto, al llegar Saúl y su criado a Gibeá, un grupo de profetas salió a su encuentro. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl, quien comenzó a profetizar con ellos. Los que desde antes lo conocían, a verlo profetizar junto con los profetas, se preguntaban a unos a otros: ¿qué le pasa a Saúl? ¿Lo cambié? No lo cambié. Dispénsame. ¿Qué le pasa a Saúl, hijo de Quis? ¿Acaso él también es uno de los profetas? Aquí podemos ver que el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento tenía una diferente relación con el humano. En versículo 9 leemos que Dios cambió el corazón de Saúl. En versículo 10 leemos que él profetizó en el poder del Espíritu de Dios. Y en versículo 11, un espíritu viene sobre él, está sobre él, no está adentro de él. Entonces leemos de David, primero de Samuel 16, 11 a 14. Voy a pedir a Maro que me ayude porque es un poquito largo. Estos todos tus hijos, que eran más pequeños, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era un hermoso, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerpo de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y en ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara.
Entonces vemos aquí que David fue ungelo, se le va. ¿Cómo? Sí, ok, gracias. Con aceite, el Espíritu de Dios viene ¿dónde? Sobre él, y vemos que el Espíritu se apartó de Saúl. Entonces, el Espíritu de Dios vino sobre, no estoy diciendo que el Espíritu de Dios no puede venir sobre nomás una persona, pero estamos viendo aquí que el Espíritu de Dios vino sobre David y se apartó de Saúl. Entonces, en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios no vivió adentro del humano. Vino sobre el humano, pero no vivió adentro del humano. Y vemos que el Espíritu se apartó de ciertas personas. Se apartó de Samson, se apartó de Saúl, y podemos ver y podemos leer que por 400 años el Espíritu de Dios no hablaba a nadie. Leemos Malaquías esta noche para la ofrenda. De Malaquías hasta el Evangelio de Mateo es 400 años. Y por 400 años el Espíritu de Dios no estaba sobre ningún hombre. Ningún hombre. Y cuando los profetas del Antiguo Testamento se murieron, se apartó el Espíritu de Dios sobre el hombre. Salmos 74, 9. Ya no vemos señales milagrosas, ya no hay ningún profeta y ni siquiera sabemos hasta cuándo durará todo esto. Por 400 años Dios no habló. El Espíritu de Dios se apartó de este mundo. Pero leemos en profecía que el Espíritu de Dios iba a regresar a este mundo con el Mesías. Isaías 11:2. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Entonces, leemos que el Espíritu de Dios se apartó o no habló por 400 años, pero cuando Jesucristo iba a venir, entonces el Espíritu de Dios iba a empezar otra vez a tratar con el hombre. El reino de Dios siempre va, cuando encontramos el reino de Dios, siempre vamos a encontrar el poder del Espíritu. Cuando tenemos el Espíritu, tenemos una relación, tenemos compañerismo con Dios por el Espíritu de Dios. Y Jesucristo es el que trajo el Espíritu, o que regresó el Espíritu de Dios sobre este mundo. Sobre este mundo. Vemos esto cuando Jesucristo fue bautizado. Cuando Jesucristo fue bautizado, podemos ver Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. Dios el Padre estaba hablando: este es mi Hijo, este es mi Hijo. Dios el Hijo estaba ahí, iba a ser bautizado, y Dios el Espíritu se bajó en un paloma, en una forma de un paloma. Pero todavía el Espíritu de Dios no estaba viviendo adentro del humano,
pero estaba sobre el humano. Pero empezamos a ver el poder del Espíritu. Empezamos a ver el poder del Espíritu, que Jesucristo empezó a hacer milagros en el poder del Espíritu. Empezó a sanar personas, empezó a enseñar con el palabra de Dios, predicando el palabra de Dios. Empezó a dar profecías, empezó a dar entendimiento de las Escrituras. Esas son las cosas que el Espíritu de Dios nos da. Los Espíritus de Dios nos guía. El Espíritu de Dios nos ayuda a aprender de Dios. El Espíritu de Dios nos enseña el profecía. El Espíritu de Dios nos da entendimiento para entender las Escrituras. Y también el Espíritu de Dios nos da dominio sobre los espíritus demoníacos. ¿Están conmigo? Mateo 12, 28. En cambio, se expulsó los demonios por medio del Espíritu de Dios. Eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando nosotros podemos ver el poder del Espíritu de Dios expulsando demonios, podemos conocer que el Espíritu de Dios, que el reino de Dios ha llegado a nosotros. Ha llegado a nosotros. Y el Espíritu de Dios nos va a dar dominio y nos va a dar sabiduría para el que cree en Dios. Marcos 13, 11. Y cuando los arresten, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo va a estar con nosotros. El Espíritu Santo nos va a dar dominio sobre espíritus malignos, y también va a darnos las palabras para hablar en tiempos de persecución. ¿Están conmigo? El Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu y los cristianos. Ya vimos que en el Antiguo Testamento que el Espíritu no vivía adentro de las personas, pero vino sobre las personas, y que por 400 años el Espíritu de Dios estaba en silencio, y cuando Jesucristo vino a este mundo, empezó a enseñar otra vez el poder del Espíritu Santo. Y cuando Jesucristo se resucitó y se regresó al cielo, al cielo, que Él dejó el Espíritu de Dios para nosotros. No sobre nosotros, pero para que el Espíritu de Dios vive adentro de nosotros, que nosotros nunca estamos solos. ¿Están conmigo esta noche? Entonces, cada uno de nosotros, cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Jesucristo, a ser Señor y Salvador, cuando nosotros nacimos de nuevo, el Espíritu de Dios viene no sobre nosotros, pero vive con nosotros. Juan 3, 5 y 6. Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. Cuando nosotros nacimos de nuevo, ¿qué es nacer de nuevo? Cuando nosotros arrepentimos de nuestros pecados, cuando nosotros tomamos esa decisión que vamos a seguir a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu de nosotros se vive, y el Espíritu de Dios
está con nosotros. El Espíritu de Dios está con nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a conocer que el Espíritu de Dios está con nosotros? Porque el Espíritu de Dios nos va a guiar en nuestras vidas. El Espíritu de Dios nos va a dar una convicción si estamos haciendo bueno o si estamos haciendo malo. Están conmigo esta noche. Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y a la juicio. El Espíritu de Dios nos enseña que estamos en pecado, que estamos viviendo en error y que necesitamos arrepentirnos, necesitamos cambiar nuestras vidas. El Espíritu de Dios nos enseña que estamos viviendo en pecado, que hay pecado en nosotros. Y el Espíritu de Dios nos enseña qué es la justicia. Y el Espíritu de Dios también nos enseña que un día va a ser, vamos a encontrar el juicio de Dios, así se dice. Juicio de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios nos enseña que nosotros estamos haciendo cosas malas. Cuando tenemos ira, cuando tenemos algo contra uno de nuestros amigos, amistades, el Espíritu de Dios nos enseña que nosotros estamos en error. Y nosotros necesitamos poner atención a eso. ¿Están conmigo? También el Espíritu de Dios nos guía, nos enseña qué debemos hacer. Juan 4:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Si no tenemos Jesucristo, no vamos a tener el Espíritu. Y el Espíritu nos guía, nos enseña el camino y la verdad de la vida, contestó Jesucristo. Nosotros necesitamos saber que Jesucristo y el Espíritu de Dios nos va a guiar, nos va a enseñar qué necesitamos hacer y cuándo necesitamos hacerlo. Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. El Espíritu de Dios es un consolador que necesitamos en nuestras vidas para guiarnos, para enseñarnos qué debemos hacer, cómo debemos tratar a otras personas, cómo nosotros debemos comportarnos en nuestras vidas. Porque el Espíritu de Dios no nomás es sobre nosotros, pero el Espíritu de Dios vive adentro de nosotros, Y nosotros necesitamos conocer que este es un privilegio que ellos en el Antiguo Testamento no tenían. Tenían la ley, tenían los mandamientos de Moisés, que Dios dio a Moisés. Conocían las cosas afuera de ellos, pero nosotros tenemos el privilegio que el Espíritu de Dios vive adentro de nosotros para enseñarnos cuando estamos en error, para guiarnos en los caminos que debemos de caminar y a consolarnos y enseñarnos en manera que nosotros necesitamos vivir. Entonces, viviendo en el Espíritu. Esta generación es una generación que tiene un hambre para las cosas espirituales. Y están abiertos para cosas espirituales,
pero están abiertos para cosas espirituales malignos. Yo creo, y no estoy diciendo que vas a conocer esto en la palabra de Dios, solo es mi opinión. Mi opinión. Yo creo que muchas de las películas que hacen, muchos tienen un mensaje y tienen un mensaje espiritual. Porque el enemigo está tratando a capturar esta generación, porque el enemigo sabe que nosotros somos espirituales. Y él usa el espiritual para engañar personas, para que personas no conocen a Jesucristo, están conmigo. Entonces, muchas de las películas tienen un mensaje. Es un mensaje espiritual que quieren engañar y quieren robar a nosotros de nuestras vidas, de nuestros almas. Están conmigo esta noche. Cosas que están pasando que antes, yo me recuerdo unas películas que antes que decía, eso nunca va a pasar, eso nunca va a ser posible. Pero esas cosas están pasando ya en este tiempo. Que antes que estaban en las películas y teníamos temor, teníamos miedo y cosas pasando y esto nomás es una película. Pero esas películas ya están verdad, ya están real en los tiempos que nosotros estamos viviendo, están conmigo. ¿Por qué? Porque somos espirituales. Somos espirituales y estamos buscando algo. Esta generación tiene una hambre, un sed para cosas espirituales, pero no las cosas de Dios. Están buscando otras cosas espirituales, cosas que no son del Espíritu de Dios, están conmigo. Por eso, personas se aburran en la iglesia. Queremos ver los demonios, queremos ver todo esto. Queremos ver poder. Y Dios sí enseña su poder, pero no se enseña su poder para glorificar a nadie más, siempre Él. El cristianismo es mucho más de nomás creer unos facts, ¿cómo se dice facts? Hechos. Es mucho más que creer unos hechos. El cristianismo es mucho más que practicar cosas religiosas, hábitos religiosos. El cristianismo es vivir una vida lleno del Espíritu de Dios. Lleno del Espíritu de Dios. Y yo te voy a decir que nunca vas a ser aburrido si estás lleno del Espíritu de Dios. Porque Dios siempre te va a enseñar cosas muy poderosas. Dios siempre va a mover poderoso en su vida con el poder del Espíritu Santo. Necesitamos estar lleno, no del espíritu de este mundo, pero lleno del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos pedir, Dios, lléname, no nomás que el Espíritu de Dios viene sobre mí, pero Dios, lléname y vive en mí, en su poder, en su gracia, en su misericordia. Nosotros necesitamos buscar del Espíritu de Dios. Voy a regresar al primer texto para podemos acabar.
Usé muchas escrituras esta vez. Amén. Ya mero, ahí está. Juan 14, 15 a 17. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo lo pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Necesitamos el Espíritu de Dios que vivirá en nosotros, y nosotros no nomás necesitamos pedir: Dios, yo quiero vivir en el poder de tu Espíritu. Amén. Pues voy a decirlo, necesitamos creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, y necesitamos pedir: Dios, lléname, cada día lléname con tu Espíritu. Están conmigo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos. Gracias por su atención esta noche. Amén. Dios